Bueno, mi hermano, entonces vamos a comenzar con este tema, ¿cierto?, de eclesiología. El día de hoy vamos a comenzar con una introducción a la eclesiología. Vamos a ver el significado de eclesiología y vamos a ver algunas teorías en relación a la eclesiología desde el punto de vista del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿ya? Cualquier duda lo van consultando y ahí yo o mi hermano Natanael, ¿cierto?, que tiene más conocimiento, nos va a ir ayudando en el tema. Entonces, ¿qué es eclesiología? ¿Ya? La eclesiología es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña la iglesia como una comunidad o una entidad orgánica y la comprensión de lo que la iglesia significa. En relación a eso, ¿cierto?, a su significado, podemos decir que la iglesia, ¿cierto?, tiene un papel en la salvación, su origen, su relación con el Jesucristo histórico, su disciplina, su destino, ¿ya? Y también su liderazgo. Y por lo tanto, el estudio de la iglesia como algo en sí mismo y del autoconocimiento de la misión y el papel de la iglesia. Entonces, nosotros podemos describir incluso un amplio campo en relación a la teología desde el punto de vista del término de la eclesiología, y se puede usar en el contexto específico de una iglesia particular o de una denominación. Por ejemplo, voy a admitir a un hermano. Por ejemplo, se puede nombrar o se puede usar el término eclesiología en frases como la eclesiología católica, que a lo mejor se ha escuchado, eclesiología luterana, ecuménica, pero nosotros el día de hoy la vamos a estudiar desde el punto de vista de la eclesiología bíblica, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la Biblia en relación a lo que es eclesiología? Continúo. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que Jesucristo fue enviado al mundo con una misión específica, ¿ya? Y desde que Él estuvo aquí en la tierra, ¿cierto?, su ministerio lo dedicó toda su vida o el tiempo que Él estuvo acá en trabajar y transformar las vidas. Esa era su misión específica. Entonces Él dijo, ¿cierto?, que vino a buscar y a salvar a todo aquel que se había perdido. Por lo tanto, Jesús, antes de retornar al cielo, ¿cierto?, capacitó y perfeccionó a un pequeño grupo de personas para continuar la tarea que él había iniciado. Para eso, ¿cierto?, para congregar a este grupo, creó, edificó y organizó la iglesia como un organismo vivo, que sería su cuerpo aquí en la tierra, y así que después del retorno de Cristo al cielo, su obra continuaría, ¿cierto?, aquí en la tierra por medio de la iglesia. Entonces, Jesús, ¿cierto?, como tenía el trabajo de transformar vidas, y él también dentro de su trabajo era conformar, ¿cierto?, edificar y organizar la iglesia, y así una vez que él no estaría, por así decirlo, en cuerpo, ¿cierto?, continuaría por medio de la iglesia. ¿Hay alguna consulta hasta el momento? ¿No? Ya, desde el punto de vista etimológico, el día de hoy vamos a ver varios conceptos desde el punto de vista teórico, ya más que todo, así que tenemos harto texto y hartas cosas que describir desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista de la etimología, eclesiología viene del griego eclesia, que se convirtió a su vez en latín eclesia. Se escribe obviamente con diferentes letras, pero que simplemente significa una reunión de gente, ¿ya? Voy a sacar este cuadro, espérame 5 segundos, ahí. Que se convirtió a su vez, ¿cierto?, en eclesia, y que simplemente significa una reunión de gente. Eclesia es una palabra compuesta por la preposición griega eka, que denota su origen y que puede traducirse independientemente como desde. Y la otra parte de la palabra es kaleo, que significa llamar. Entonces, la definición general, desde el punto de vista etimológico de lo que es eclesiología, dice que es una reunión de ciudadanos llamados desde sus hogares a un lugar público. Y aunque hoy en día el término se relaciona fuertemente con la iglesia cristiana, ya nosotros podemos encontrar en la palabra
ya la traducción de lo que significa, ¿cierto?, iglesia, que más que todo su significado tiene que ver con la palabra congregación, ya tiene el mismo significado en cajal, en hebreo, eclesia en griego o congregación en español. Y esto nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, en 3 versículos de la palabra. Me gustaría si el hermano Natanael me puede ayudar con la primera. Dice que está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 14. Ya, voy a leer una versión actualizada. Dice, luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo, dijo, alabado sea el Señor, Dios de Israel. Ya, muchas gracias mi hermano. Mi hermana Rita Ramírez, ¿me podría ayudar, por favor, con Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 2 al 4? Crónica, capítulo 3, 13. 13. Capítulo 13, del 2 al 4. Amén. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Y no sé qué me podría ayudar con Salmos, capítulo 22, versículo 22. A los hermanos Amén. que están entrando más tarde, les explico nuevamente que no sé, tendría que reiniciar el computador para ver qué pasó con la cámara, pero tengo problemas con la cámara, por eso no me puedo ver, ¿ya? ¿Qué hermano me dijo amén? Perdón. Yo lo tengo, Mana Vale. Ya, mi pastora. Salmo 22, 22, ¿cierto? Sí. Dice así, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Amén. Muchas gracias, mi pastor. Entonces, cierto, nuestros 3 libros y versículos correspondientes, nosotros podemos ver, cierto, que aparece la palabra congregación, que es el significado en español, cierto, de lo que significa eclesia. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, con esto nosotros podemos decir que iglesia no es lo que a lo mejor la mayoría de las personas piensan, cierto, en relación al concepto de iglesia, ¿ya? Porque no es el templo al cual nosotros acudimos, ¿cierto? Sino que es nosotros, la congregación, somos iglesia, ¿ya? Continúo con lo siguiente. En la antigua Grecia, ahí sí se ve. En la antigua Grecia, mis hermanos, se tenía por costumbre convocar al pueblo a asambleas públicas con el objeto de tratar temas políticos. Por el gran número de participantes se congregaban fuera de los muros de la ciudad al ser invitados por un anunciador o mensajero oficial llamado Herald, ¿ya? En eclesia fue la traducción de la voz hebrea cajal, como les dije anteriormente, que se designaba la congregación de Israel. En el Antiguo Testamento tienen el mismo significado cajal que eclesia o congregación, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, se combinan las dos modalidades. El concepto griego del llamado afuera, ekkaleo, con el concepto de congregación de Israel, que es cajal, para definir la iglesia. Entonces, ¿cómo se define la iglesia? Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, como el Israel espiritual, o sea, los llamados fuera del mundo por Dios, los convocados por Él y apartados de Él. ¿Ya? Ese es el significado de iglesia. Y tomando en cuenta todo lo que nosotros hemos dicho,
podemos hacer una clasificación o podemos tomar, ¿cierto?, esto como tres maneras distintas, ¿ya?, de aplicar el término iglesia. Por ejemplo, tenemos la iglesia ideal o universal, que la componen todas las personas que son creyentes, ¿cierto?, en Cristo. Todos los creyentes de la tierra, de todo tiempo y lugar. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo 16, 18. ¿Qué hermano o hermana me podría ayudar a buscar el versículo? Yo lo tengo, hermana Vale. Amén. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. ¿Cierto? Y habla de una iglesia universal. Ahora, si hablamos de la otra clasificación, por así decirlo, que sería la iglesia local, dice que la componen los creyentes de una ciudad. Y eso lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 11, versículo 22. ¿Quién me podría ayudar con eso, por favor? Yo lo tengo, hermana Valeria. Amén. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Amén. ¿Cierto? Ahí nos habla como ejemplo de la iglesia de Jerusalén, de un lugar en específico. Y luego en Romanos 16:5 podemos encontrar, ¿cierto?, una iglesia particular que dice que la componen los miembros de una congregación determinada. 16:5 dice, asimismo, a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Creta. Ya entonces nosotros, mis hermanos, a partir de lo que hemos hablado, desde el punto de vista etimológico que podemos encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, podemos hacer esta clasificación de lo que es iglesia, ¿cierto? Quienes lo componen, ¿cierto? Desde el punto de vista de la congregación, si es más universal, local o particular. Continúo entonces con la diapositiva. Ahora, existen varias teorías del nacimiento de la iglesia y nosotros vamos a abarcar tres, ¿ya? De esas tres teorías. La primera es la teoría realista, ¿ya? Esta teoría realista, como lo dice la palabra, ¿cierto? Para ella el nacimiento de la iglesia es uno y es en sentido material y concreto. Entonces, esta primera teoría es la que sitúa la gestación o el nacimiento de la iglesia como exclusivamente neotestamentario, ¿ya? Tomando en cuenta los elementos concretos y reales de su constitución desde su nacimiento en la era cristiana. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 2, y llegando hasta el momento del rapto, ¿ya? Que eso lo podemos encontrar en Tesalonicenses, con un recorrido lineal de la historia de la salvación en la dispensación de la gracia desde el pasado hacia el futuro. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Dice que esta teoría desecha los elementos simbólicos o los elementos tipológicos de la iglesia que puedan estar contenidos en el Antiguo Testamento. A esta teoría la llamaremos teoría realista, ¿ya? Dice que en el libro de Hechos es un relato histórico de la iglesia primitiva, donde lo que allí se relata fue solo para aquel tiempo, sin considerarlo un modelo o manual para la vida cristiana de todos los tiempos. Va a caracterizar los partidarios del realismo el énfasis que ponen en los componentes dogmáticos y organizativos de la iglesia por sobre el bautismo del Espíritu Santo y fuego prometido a los creyentes, el cual ocupa, según este pensamiento, un lugar secundario y a veces ignorado. Entonces, a partir de esta teoría, mi hermano, ¿cierto? Como bien lo dice la palabra, que es una teoría realista, toma los hechos, ¿cierto? Como hechos que ocurrieron solo en ese momento y no para toda la vida, ¿cierto? O ejemplos de la vida del cristiano, y se basa en el es neotestamentaria, ¿cierto? Que se basa en el Nuevo Testamento.
Continúo. La segunda teoría es llamada teoría idealista. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esta teoría? Esta teoría sí acude al recurso tipológico o al recurso de símbolos, según el cual no hay una separación, dice, tan tajante del Antiguo y del Nuevo Testamento, y se afirma en el pensamiento de San Agustín, que fue un teólogo y un filósofo del siglo III después de Cristo, según el cual dice que el Nuevo Testamento se encuentra escondido en el Antiguo Testamento, y a su vez el Antiguo Testamento se encuentra revelado en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Por lo tanto, él dice que no hay como una separación del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino que uno se encuentra en el otro, o que uno se revela en el otro también. Ya a esta teoría, como bien dije, se denomina teoría idealista, y para los idealistas la fundación de la iglesia se produce en dos sentidos, uno profético y uno histórico. Si hablamos del profético, dice, al ser Israel la nación llamada por Dios para servirlo de entre todas las naciones de la tierra, se constituyó en la iglesia del Antiguo Testamento. Para esta teoría la palabra hebrea cajal, que significa congregación, como ya lo hemos visto, es el término equivalente a la iglesia que usamos hoy. Era pues en el Antiguo Testamento Israel la iglesia o congregación de Jehová por el rechazo del Mesías de parte de la congregación judía. Dice, Cristo guía a la patria celestial, que lo podemos encontrar en Hechos 7, versículo 38. No sé si mi hermano Natanael me pudiera ayudar con ese versículo. Hechos, capítulo 7, versículo 38. Al tiro. Hechos 7:38. Dame un segundito. Dice, Moisés estuvo con nuestros antepasados, la congregación del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió las palabras que dan vida para transmitirlas hasta nosotros. Ya, ahí podemos hablar, ¿cierto?, desde el punto de vista profético. Ahora, muchas gracias, mi hermano Natanael. Si nos vamos al nacimiento histórico, ¿qué es lo que dice esta teoría idealista? Dice, en este punto concuerdan con los realistas al señalar el Pentecostés como el día de fundación de la iglesia, solo que los idealistas van a enfatizar por sobre todas las cosas el bautismo en Espíritu Santo y fuego que recibió la iglesia, pasando el elemento doctrinario y organizativo a tener un carácter complementario. El recurso tipológico se encuentra al orden del día en esta línea teológica, y al explicar la fundación de la iglesia sostienen que así como David reunió los materiales para la construcción del templo y la obra fue realizada por Salomón su sucesor, así también Jesús reunió los materiales, que sería cierto el componente humano, que eran en este caso los discípulos, y el edificio espiritual, que es la iglesia. ¿Ya? Esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 20. No sé si alguien me puede ayudar, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Se lo leo? Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? Como acabamos de decir, ahí podemos encontrar el componente humano, que son los discípulos desde el punto de vista del nacimiento histórico. Y por último, tenemos la tercera teoría, voy a admitir a un hermano, que es la teoría práctica, ¿ya? La teoría práctica dice que parece cobrar auge en estos tiempos y mayor ímpetu, ¿cierto?, en estos días, en estos tiempos, y se caracteriza por su contenido ecléctico o intermedio, acercando las posturas de las dos teorías anteriores que nosotros acabamos de ver, la teoría idealista y la teoría, y la otra era la teoría
realista, ya realista e idealista. El contenido pragmático de esta corriente teológica lo vemos en el hecho de que se considera la iglesia de formación absolutamente neotestamentaria, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Basada en el Nuevo Testamento, pero ya presente en el plan de Dios aún antes de la fundación del mundo, ideada para ser manifestada en los tiempos postreros. Esto lo podemos encontrar en Efesios, en Primera de Efesios, ¿cierto? No, perdón. Efesios 1, versículo del 4 al 5. Mi hermana Camila, ¿me podría ayudar, por favor? Efesios 1, versículo del 4 al 5. Dios nos eligió en él desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante él en amor. Y nos predestinó para ser sus hijos adoptados por Jesucristo conforme al afecto de su voluntad. Amén. Ahí podemos encontrar, ¿cierto?, la última parte que habla de la teoría práctica, que además de que se basa en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, dice que ya estaba presente en el plan de Dios, aún antes de la fundación del mundo. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de esta teoría? Podemos decir que esta teoría pone un freno a los extremos, ¿ya?, al realista que descarta la tipología o los símbolos, y no solo en la explicación de la iglesia, y el idealista con su tendencia a adornar las historias del Antiguo Testamento, con tantas tipologías que la historia simple que narra es casi ignorada muchas veces. ¿Ya? Entonces, esta toma en cuenta, ¿cierto?, la que está basada en el Nuevo Testamento, que sería el elemento realista o la teoría realista, pero que pone freno, como aquí dice, ¿cierto?, a la tendencia de adornar aquella historia como lo hace la teoría idealista. Una pregunta, mis hermanos. ¿Cuál creen ustedes que es la teoría, que les parece correcta? ¿La idealista, la realista o la práctica? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la correcta? En este caso sería la práctica, teoría práctica. ¿Ya? ¿Por qué, mi hermano Jonathan? Porque si bien es cierto, Jesucristo a cada uno de nosotros nos predestinó antes de la fundación del mundo, entonces Él ya sabía que íbamos a hacer su iglesia. Ya. Muchas gracias, mi hermano. Al final vamos a decir cuál sería la correcta. ¿Qué otro hermano quiere opinar en relación a las teorías? ¿Nadie más? Mire, para que lo... Eso le iba a decir, mire, en resumen, para echar, sí. salva vida. La primera, que es la realista, descarta todo el Antiguo Testamento y y organiza la iglesia solo en lo que es dogma y organización. Vamos a la idealista. La idealista considera dos nacimientos: el nacimiento eterno, ¿cierto?, que estamos en la fundación del mundo, pero también considera un nacimiento profético desde que el pueblo de Dios, ¿cierto?, se hizo pueblo de Dios en el desierto. Ese es un nacimiento profético, y después ese nacimiento se concreta en el nacimiento histórico del Pentecostés. Ahora, ¿qué dice la última teoría? Y esa se la dejo a mi hermana Vale para que le explique. Ya, la última teoría, que es la teoría práctica, ya esta teoría explica, ¿cierto? Es como una teoría intermedia entre ambas, por así decirlo. Toma la postura de las dos, de la idealista y también de la realista, ¿ya? Pero ¿qué dice? Que está basada, por así decirlo, en una formación absoluta del Nuevo Testamento y descarta un poco la parte idealista que tiene la otra teoría, que, como decía, de adornar alguna historia. Entonces, aunque toma en cuenta ambas, de igual manera
toma mucho más en cuenta, por así decirlo, el Nuevo Testamento, ¿ya? Porque descarta un poquito la forma de explicar las historias del Antiguo Testamento. Entonces, en relación a eso, mis hermanos, mi hermano Jonathan dijo, ¿cierto?, que él creía que es la teoría práctica, ¿ya? Porque dice que nosotros, como dice ahí la última parte, estamos presentes ya en el plan de Dios aún antes de la fundación del mundo. ¿Quién más podría dar su opinión? Si no, aquí no hay opiniones erradas, sí, estamos todos aprendiendo. Yo creo que la idealista, pero no me pregunte por qué, porque no veo las letritas chicas. Es por lo que explicó mi hermano, o sea, lo que capté cuando él lo explicó. Ya. Pero agrando la diapositiva, sí, ¿Ya ves? sí lo vemos. ¿Ahí? No, Ahí sí, ahí sí. ya. ¿Algún otro hermano? Ah, que no hay una separación tajante de Antiguo y Nuevo Testamento. Para nosotros Sí. es válido, creo, ambas separación de la Biblia en cuanto a la escritura, pero nosotros nos guía la palabra, la Biblia completa. O sea, no hacemos una separación de que es más válido el Antiguo Testamento o el Nuevo. Exactamente. ¿Puede ser? Muchas gracias, mi pastora. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Ya. En realidad, de las tres teorías, ¿cierto? La correcta, por así decirlo, es la teoría idealista. Ya, porque como dice mi pastora, no hay una separación del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque nosotros como cristianos, ¿cierto? No, nos guiamos, nos basamos, ¿cierto?, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Además, este se compone de un nacimiento profético, ¿cierto?, que está en el Antiguo Testamento, y el nacimiento histórico, que es el Pentecostés. Entonces, para nosotros el Pentecostés obviamente es importante, ¿cierto? Y eso lo descartan en realidad en la otra, o está una parte en una teoría o está la otra. Pero la teoría idealista toma ambas, no descarta, y por sobre todo no descarta el Antiguo Testamento. ¿Ya? Así que por eso sería correcta la teoría idealista. Hermano Natanael, ¿nos podría dar ¿No un tenía una ejemplo carita práctico? feliz? Sí, ¿Ah? se la merece. Mi hermano Ya. Natanael, ¿nos podría dar un ejemplo práctico para que podamos entender? Sí, mire, vamos a la primera teoría. ¿Qué dice la primera teoría? Que es la teoría realista. Ejemplo, hay iglesias que enseñan que ni siquiera el Pentecostés es importante en el nacimiento de la iglesia, sino que importa la organización que hubo en ese momento como iglesia. ¿Se entiende? Por lo tanto, ellos no toman en cuenta nada lo sobrenatural, sino que a esta les importa la organización, y que en esa organización del Nuevo Testamento que ocurre en Hechos 2, ¿cierto?, parte la dispensación de la gracia hacia el futuro. Por lo tanto, el hecho del Pentecostés, del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo, de que hablasen en otras lenguas, de que tuviesen el denuedo de predicar el Evangelio a todos los que estaban ahí, no corre para esta teoría. Vamos a la tercera teoría, para al final explicar la segunda. La tercera, ¿qué dice? Dice que, si bien es cierto, toma las dos primeras, que una no toma en cuenta lo que ocurrió en el Pentecostés, pero se contradice porque la realista, o sea, la idealista sí lo toma. Por lo tanto, esta, ¿cierto?, dice que es neotestamentaria, pero por ejemplo no toma en cuenta hechos históricos del Antiguo Testamento. Ejemplo, el Antiguo Testamento nos dice que el Señor proveyó al pueblo, y esas promesas del pueblo de Israel también están vigentes para nosotros, ¿cierto? Así es. Pero por lo tanto, esta teoría que dice no, las promesas, ¿dónde parten? Parten desde Hechos en adelante. Por eso esta teoría tiene una palabrita que es, ¿cómo se dice cuando en las pruebas nos ponen trampas? Tiene un gato encerrado. Capciosa. Eso, tiene una palabra capciosa. ¿Cuál es la palabra capciosa? Que ellos, si bien es cierto, respetan el Antiguo Testamento,
pero le quitan todos los adornos, todo lo simbólico que puede tener para nosotros dentro de nuestros parámetros, ellos se lo quitan. Se respeta, pero todo eso simbólico que para nosotros puede tener el Dios de provisión, de maná, de Dios sanador, etcétera, 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 se lo quitan. Lo toman como un hecho histórico. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dice la teoría anterior? La 2. La teoría 2 dice que esto, primero, ¿cierto? Nace, como dijo el verso de nuestra hermana Camila, desde la fundación del mundo. Pero también existe un nacimiento profético. ¿Cuál es el nacimiento profético? El pueblo rechaza, ¿cierto?, a Dios, y desde el Antiguo Testamento hay profecías de que viene, ¿cierto?, el Mesías, de que van a ser un pueblo, y el nacimiento histórico es cuando ya se consolida la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. No sé si se entiende la teoría. Por eso, dígamelo. Sí, que la hermana Paula Rosales dice, ¿qué iglesias serían? Ejemplos, por favor. Pero es que ahí ya no sabría darle ejemplos de iglesias que prediquen de estas maneras, pues. Pero, por ejemplo, hay algunos tipos de iglesias, claro, que le quitan el peso al Antiguo Testamento por completo, no solo por un tema de la ley del Antiguo Testamento, sino que a todo lo que ocurrió desde antes que Cristo viniera al mundo. O sea, que da lo mismo lo que haya pasado, pero no conozco la iglesia, parte de la iglesia luterana puede que predique de esta manera algunas de ellas. No sabría darle con nombre y apellido el de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo interesante de este nacimiento profético? Porque toma en cuenta todas las promesas del Antiguo Testamento y se cumplen y se coronan en este nacimiento histórico. Por lo tanto, toma en cuenta todos los aspectos, todas las profecías, todo el recorrido del Antiguo Testamento, lo toma en cuenta. Nace, ¿cierto?, la iglesia en el Pentecostés, ¿cierto?, y nace la gracia. Por lo tanto, esta es la teoría correcta. Podría, pero también tiene contradicciones. La tercera, que es la que dijo nuestro hermano Jonathan, pero en concreto y a la segura es la teoría número 2, que es la teoría idealista. Hermano Natanael, Dígame. me disculpe la pregunta, yo siempre pregunto, Sí, me no. da vergüenza, pero es que usted dicen que esto, pero ¿quiénes dicen? Porque ¿quién hizo eso? No sé si me entiende. Sí, pues, a ver, hay teólogos que en la historia, por ejemplo, van leyendo la escritura y van sacando deducciones y van sacando conclusiones. Le di un nombre, por ejemplo, como la iglesia, parte de la iglesia luterana, que ellos, por ejemplo, no creen ni en las manifestaciones del Espíritu Santo, no creen en el Pentecostés. Para ellos el Pentecostés, por ejemplo, es una situación de amor y paz, en donde Dios repartió no solamente las nuevas lenguas, sino que ahora nuevas formas de pensar, nuevas formas de vivir. Por lo tanto, para ellos la iglesia, ¿cierto?, es eso. Todo lo que pasó históricamente, como por ejemplo el bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu, el denuedo para predicar la palabra, no corre. ¿Me entiende? Así como podemos escuchar a otros predicadores, por ejemplo, de líneas un poquito más reformadas, en donde, claro, se toma el Antiguo Testamento como un libro histórico, pero en realidad para ellos la nueva dispensación de la gracia, ¿cierto? Se predica, y por supuesto hay que predicar de la gracia, pero no se toma en cuenta, ¿cierto?, lo que se vive en el Antiguo Testamento. Más allá de que haya sido histórico, no se toma en cuenta. Se respeta, pero no se toma en cuenta. No sé si me entiende mi hermana Paula. Sí, pero pongamos un ejemplo, los testigos de Jehová, la católica, ¿esos también caen en esto? Lo que pasa es que usted nunca un testigo de Jehová le va a escuchar, por ejemplo, hablar respecto a las manifestaciones del Espíritu. Ellos predican otra cosa. Los mormones predican otra cosa, nada que ver, por ejemplo. No sé si me entiende mi hermana. Entonces ellos no son iglesias. No, porque la iglesia son aquellos que creen en Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que Cristo fue un profeta más.
Le dan toda la autoría a Jehová. Claro, ¿me entiende? Y hay una confusión ahí en sus doctrinas. Y el ejemplo que dio nuestra hermana, discúlpeme. ese. Eso es lo que iba a decir, porque acá está el primer componente, por así decirlo, o también la clasificación de lo que es iglesia, según lo que se explicó desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, que quienes componen la iglesia universal son todos los que creen en Cristo. Y luego ya se clasifica, ¿cierto?, si es local o si es particular. Pero todos los que creen en Cristo forman parte de la iglesia. Sí, y vamos, por ejemplo, para ir ya concluir y avanzar con lo que tiene en la clase. Para nosotros, ¿quién era Cristo cuando lo vimos en Cristología? ¿Quién era? Respóndame, mi hermano Jonathan, que lo veo con el dedito. No, pero Cristo es el centro de todas las cosas. Y a Cristo lo llamamos como Señor. Dios. Como Por lo Señor Dios. tanto, claro, por lo tanto, aquel que no tenga a Cristo como Dios, por ejemplo, los testigos de Jehová, para ellos Jesús fue un profeta más, por lo tanto ya no lo miran como Dios. Entonces, ¿ellos son el cuerpo de Cristo? No, imposible. ¿Me entiende? Por ejemplo, los mormones tienen a su segundo profeta, que es Jesucristo, que vino a América, ¿cierto? Y tienen el libro del Mormón. ¿Ellos pueden ser nuestros hermanos? ¿Pueden llamarse iglesia? No, imposible. ¿Por qué? Porque Cristo no es Dios. Ahora, y aquí termino, pero va a ser una enseñanza fuerte que a lo mejor Cristo no es evangélico. Nosotros tenemos la palabra, ¿cierto? Tenemos a Dios, pero Cristo no es evangélico. Por lo tanto, puede que en algún pueblito por ahí de la selva, no sé, de África, no esté la religión evangélica, pero si tienen la palabra de Dios y tienen el conocimiento de Cristo, ¿cierto? Ellos también son considerados la iglesia. Y así como nosotros también tenemos hermanos que andan perdidos por el espacio y que están preocupados por otras cosas menos de Cristo, ¿se puede llamar nuestro hermano? Por ejemplo, los de la teología de la prosperidad, que para ellos su Dios es la prosperidad. ¿Los podemos llamar nuestro hermano? No. No. No sé si respondo a su pregunta. Sí. Es que era, claro, como más ejemplo más práctico. Claro. Entonces, ojo, que estas teorías, ¿qué es lo que nos está enseñando nuestra hermana Valeria? Desde dónde nace la iglesia, las teorías del nacimiento de la iglesia. ¿Y qué consideran algunos? Que nace en el Pentecostés, pero solo como una organización, ¿cierto? Esta segunda nace, ¿cierto?, desde la eternidad, ¿cierto?, con un nacimiento profético en el Antiguo Testamento y se concreta con el nacimiento histórico en el Pentecostés. Y la otra, ¿cierto?, solamente se concreta en el nacimiento del Pentecostés, respeta el Antiguo Testamento, pero no toma todos los puntos importantes que nosotros tomamos, ¿cierto?, como los atributos de Dios, etcétera, 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 y para ellos nace la iglesia desde el nuevo. Ya mi hermana Vale, le toca. Vamos a continuar entonces. Entonces, mis hermanos, para resumir un poquito, como decía nuestro hermano Natanael, lo importante, ¿cierto?, de lo que estamos estudiando hoy día es primero, ¿cierto?, hacer la diferencia entre lo que es el templo y la iglesia, que nosotros, ¿cierto?, al congregarnos, la congregación somos iglesia, y el templo, ¿cierto?, es el lugar físico donde nosotros asistimos, que obviamente no deja de ser importante, es importante desde el punto de vista de la congregación, ¿ya? Y además tenemos que tener en cuenta, como bien lo explicó con ejemplos prácticos nuestro hermano Natanael, cuáles son las teorías que hablan del nacimiento de la iglesia, ¿cierto? Y cuál sería la correcta, que desde este punto de vista sería la idealista. Para cerrar el tema del nacimiento de la iglesia, vamos a volver a leer el versículo bíblico de Mateo, capítulo 16, versículo 18, ¿ya? Porque este versículo ha tenido diversas interpretaciones, pero no desde la interpretación sana, por así decirlo, de lo que dice este versículo, sino que se ha malinterpretado y ha pasado a segundo plano la importancia que tiene este versículo, porque se ha utilizado para respaldar algunas organizaciones, instituciones o denominaciones, ya frente a la verdad de lo que nos quiere explicar este versículo.
Mi hermana Paula, ¿usted me podría ayudar, por favor, con la lectura del versículo? Capítulo Mateo 16, versículo 18. Disculpe, ¿dónde estaba él? Mateo 16, versículo 18. Pero yo tengo la Biblia más actual. 16, capítulo 18, Sí. dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. ¿Hasta ahí? Sí, amén, mi hermana, muchas gracias. Mi hermano Natanael, ¿usted nos podría leer el mismo versículo con la otra versión? Enseguida, déjenme buscar la Reina Valera, que yo también leo la más actual. ¿O usted la tiene, papá? Yo la tengo. Ya, La tengo. mi pastor la Valera. Amén. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Aquí, cierto, la pregunta es, ¿quién es la roca sobre la que Cristo edificó la iglesia? Como estábamos diciendo, cierto, este versículo ha pasado a segundo plano, la verdad que nos quiere entregar este versículo, y se han utilizado por algunas instituciones, cierto, como para así decirlo, como para ejemplificarlo a un hombre determinado. Por ejemplo, dice el Papa, primero Pedro, luego los jefes de la Iglesia romana, dice la calidad de sucesor de Cristo en la tierra, dándole preeminencia por sobre el resto de los creyentes, atribuyéndole el carácter de infalible. Pero vemos que Simón, luego llamado Cefas en arameo, o Pietros en griego, o Pedro en español, significa piedra. En el verso, cierto, Jesús le dice, tú eres piedra, y continúa exponiendo Jesús la idea de un juego de palabras al decir sobre esta piedra, del griego roca, edificaré mi iglesia. Pedro venía de confesar por revelación divina, tú eres el Cristo o Mesías. Entonces aquí viene lo importante, la roca sobre la que Jesús edificaría la iglesia no era en sí mismo una persona, sino que esa roca era la afirmación de fe hecha por el apóstol, tan sólida confesión, solo comparable con una gran roca firme e inamovible. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este versículo, mis hermanos? Que la roca sobre la que Jesús iba a edificar la iglesia, ¿cierto? No era una persona, sino que la roca es la afirmación de fe, ¿ya? De fe hecha por el apóstol. Entonces, con esto, mis hermanos, estaríamos terminando la exposición del tema del día de hoy, de cuál es el significado, ¿cierto?, de iglesia y el nacimiento desde el punto de vista bíblico, del concepto y significado de iglesia y cómo nosotros, los creyentes, ¿cierto?, nosotros creyentes que creemos en Cristo, ¿cierto?, nos podemos llamar iglesia y hacer la diferencia también de aquellos que no creen en él. No sé si hay alguna pregunta, duda. Por si a algún hermano le quedó la duda, ¿cuál era esa afirmación de fe que dice nuestra hermana? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Claro, pero Pedro le dice, tú eres el Cristo, Sí. ¿cierto? ¿Y qué significaba Cristo? El Salvador, el Mesías, ¿cierto? Por lo tanto, ¿sobre quién edificaría, ¿cierto?, la iglesia? En esa afirmación de fe, o sea, sobre Cristo, o sea, sobre el mismo, sobre esa afirmación, sobre lo que él venía a hacer, a salvar, ¿cierto?, a perdonar, a traer salvación. Así que no sé si les quedó alguna duda para que entre mi hermana Vale y yo les podamos responder a esta primera parte de este punto interesante de eclesiología. Recuerden que lo vimos antes, pero lo vimos desde otro punto de vista. Ahora lo estamos viendo desde un punto de vista más profundo. Sí, ¿me permite un poquito, por favor? Sí, solamente el acotar, ¿cierto?, que ese dogma, porque finalmente esa
tal como dijo nuestra hermana Valeria, esa circunstancia o esa conversación se transforma en un dogma finalmente de la Iglesia Católica, que es una ley establecida, por así decirlo, y debe ser de los dogmas más importantes de la Iglesia, y se le conoce a eso como la supremacía de Pedro. Finalmente, como dijo nuestro hermano Natanael, eso se transformó en la infabilidad, es decir, que todos los que partiendo por Pedro y siguieron ocupando ese mismo lugar se transformaron en hombres infalibles. Y en Juan capítulo 6, versículo 68, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, como decía nuestro hermano, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Es decir, él coloca en Cristo, ¿no es cierto?, precisamente el hecho de que Él es la roca y que Él es el Salvador. Muchas gracias. Ahí lo voy a mutear. Eso, está muteado. Muchas gracias, mi pastor, por su aporte. No sé si alguien más tiene alguna consulta de estos puntos que vimos. ¿Puedo? No una consulta. Sí. Lo que pasa es que no sé si es necesario cambiar nuestro vocabulario, lo digo así de esa forma, en cuanto nos referimos a la iglesia, porque nosotros lo aprendimos así, pues de repente nos encontramos con alguien y le decimos, ¿a qué iglesia vas? Y nosotros estamos aprendiendo que la iglesia somos nosotros. La pregunta debiese ser, ¿dónde te congregas? Mire, esa pregunta, cuando yo hice el ramo de eclesiología en el Instituto Bíblico Nacional, se le hicieron al profesor. Y aquí nuestro concepto de iglesia tiene que cambiar. ¿En qué sentido? No en decirle templo a la iglesia que nosotros las conocemos como el lugar en donde nos congregamos. Nosotros, ¿cierto?, componemos un grupo de personas. El tema es que nosotros no nos identificamos como la congregación. O sea, yo asisto al lugar, voy, hago lo que hago, ¿cierto? Canto, recibo, ofrendo, hago todo, pero yo no me identifico con la iglesia. Ejemplo práctico. Yo soy Refugio de Adulam. El hermano Jonathan es Refugio de Adulam. El grupo de personas que componen la iglesia, la hermana Rita, la hermana Verónica, son Refugio de Adulam, porque nos identificamos como la congregación. Entonces, cuando decimos ¿a qué iglesia vas? Voy a Refugio de Adulam. Pero mi pensamiento, ¿cuál tiene que ser? No el lugar físico, sino que el grupo de personas que se identifican ¿con qué? Con Refugio de Adulam. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde tiene que cambiar nuestro chip? En que yo me tengo que hacer parte de la iglesia, en donde yo me tengo que identificar con la iglesia que me congrego, en donde yo me tengo que hacer mío los problemas de la hermana Rita. Entonces, si una parte dice la palabra del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. ¿Me entiende? Entonces, ¿dónde cambia el chip? No en que yo le diga templo, el lugar donde me congrego, y yo soy la iglesia, sino que yo me tengo que identificar con la gente con la que me congrego. ¿Se entiende el concepto? Sí, ¿dónde apunta mi intervención, digámoslo así? En que nuestros niños aprenden de nuestro vocabulario. Entonces, claro, sería bueno que a nuestros niños le dejemos claro quiénes forman la iglesia verdaderamente, que no es el templo, sino que somos el grupo de hermanos que la formamos. Claro, más adelante vamos a también aprender respecto a ese punto al grupo de personas, pero nuestro chip tiene que cambiar. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, claro, la iglesia son todos los que se congregan, pero yo me tengo que identificar con el otro también, porque somos parte de un cuerpo. Si la hermana Rita se enferma, a mí me va a doler. Si alguien está de duelo en la iglesia, a mí me tiene que doler, algo me tiene que pasar. ¿Por qué? Porque somos todos el mismo cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde cambia chip? Claro, está bien que me pregunten, ¿a qué iglesia vas? ¿Dónde te congregas? ¿A qué templo vas? No, yo soy de la iglesia Refugio de Adulam, o somos la iglesia Refugio de Adulam. ¿Se entiende? Porque ir al templo es como, claro, voy a la sede, voy a la junta de vecinos, voy al consultorio. No, suena feo igual, pero... Claro.
Pero Pero, a lo que me refiero, tiene que cambiar nuestro pensamiento respecto al concepto de iglesia. Claro, y eso también nosotros los grandes lo debemos de enseñar a los más pequeños. Sí, Gracias. sí, ¿alguna otra pregunta, consulta? ¿Estamos claritos? Esta es la primera parte, estamos recién partiendo. Ya. Hermana Camila Collillo está por ahí. Mi hermano Natanael, disculpe, es que viene la tarea, tengo que entregar la tarea. Eso mismo, no sé si usted ya tenía asignado a alguien. No, lo iba a dejar si algún hermano quería. Es que yo recibí una iluminación. Nuestra hermana Camila Collillo, ¿dónde está? Dígame aquí, por favor. Allí estoy, hermano, lo escucho. Ya, hermana, vale, explíquele la tarea a nuestra hermana Camila. Ya, mi hermana Camila, entonces se le ha entregado esta bendición para la próxima clase. Dice que debe buscar en el Nuevo Testamento ya la iglesia ilustrada en varios conceptos en la Biblia. Por ejemplo, la iglesia es la esposa. Entonces debe indicar, ¿cierto?, cuál es el concepto y en qué versículo lo podemos encontrar. ¿Tiene que preparar algún PPT, mi hermano Natanael, algo, o solo decirlo? Que quiere hacer papelógrafos, recitarlos, cantarlos. De repente hay canciones que dicen esto. Por ejemplo, una vez le dimos una tarea a la hermana Paula con la hermana Antonia de qué significaba para ellas creer en Dios. Y la hermana no nos dijo nada, sino que nos puso una canción. Claro, identificaba lo que ella sentía de que para ella era creer en Dios. Entonces, hágalo como quiera, pero la idea es que entendamos, ¿cierto?, los conceptos que nos da el Nuevo Testamento respecto a la iglesia, los nombres que tiene la iglesia. La esposa del Cordero, y harto no le voy a dar para que lo busque. Pero esa va a ser la tarea para la próxima semana. No sé si tiene algo más que decir, hermana Vale. No, nada más, mi hermano. La próxima clase vamos a continuar con qué es eclesiología, ¿cierto? Porque hoy día vimos desde el punto de vista del nacimiento de la iglesia y luego vamos a continuar con este tema la próxima semana. Muchas gracias, mi hermana Vale, que el Señor le dé cada día más gracia, ¿cierto? Sabiduría, porque ella nos va a dar por lo menos unas 3 clases más, esta parte hermosa de teología sistemática que es la eclesiología. Vamos a dejar a nuestro pastor para que él nos despida ya con la bendición de este discipulado.